Volvemos nuevamente con todos ustedes, compartiendo este tiempo de Más que Política. Y en esta segunda parte nos vamos a centrar en la ciudad de Telde y para ello tenemos como invitada en los platós de Canal 4 TV a doña Soledad Hernández, concejala en el Ayuntamiento de Telde por la formación política Partido Socialista Obrero Español. Muy buenas tardes, doña Soledad. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Mucho tiempo, ¿no? Un tiempillo, pero bueno, estamos en contacto por teléfono. Sí, eso bueno. Sí, no hemos perdido el contacto en ningún momento, pero bueno, pero ahora de hemos forma entrado presencial, en las diferentes fases. Exacto. Y vamos a ir ya tomando contacto y sobre todo con nuestro objetivo, que es informar a la ciudadanía de Telde de la situación, por supuesto, que estamos viviendo y cuáles son las medidas que se están llevando por los diferentes gobiernos, y los gobiernos más cercanos al ciudadano son los gobiernos municipales. Sí, lo más cercano al ciudadano está claro que es la gestión municipal, ¿no? El gobierno local. Creo que es lo que más les afecta directamente en su día a día. Eso no quiere decir que a nivel insular, regional o estatal no les afecte, evidentemente también, ¿no? Pero lo más cercano siempre es lo que más llega y lo que demanda, ¿no? El ciudadano el día a día. Por parte de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Telde han sacado un comunicado conjuntamente. Ya que usted está en los platós de Canal 4 TV, me gustaría que nos informara sobre ese comunicado que han sacado conjuntamente. Bueno, todos los partidos de la oposición consideramos que es el momento de aunar esfuerzos para poder intentar proponer una serie de medidas que den salida reales a la situación actual que ha venido sobrevenida de esta crisis sanitaria que a todos nos ha cogido fuera de lugar y que nadie tiene las recetas mágicas para poder plantear cuál es la solución a lo que ha acontecido en relación a toda esta situación y bueno, a raíz de una rueda de prensa que convoca el gobierno actual, pues no entendíamos mucho que al día siguiente pues se comenzara una ronda de contactos con las distintas formaciones políticas de la oposición, si el día anterior pues se hacía una rueda de prensa para explicar cuáles eran las estrategias y las políticas que se iban a seguir en este municipio, ¿no? Entonces, un poco nos quedamos fuera de contexto porque entendíamos que los contactos eran para intentar establecer líneas de trabajo conjuntas y que de ahí saliera una propuesta única y bajo el consenso de todas las formaciones políticas y los entes sociales, sindicatos, la parte empresarial, etcétera, etcétera, y para que esas medidas fueran lo más eficaces, lo más inmediatas y lo más directas posibles, ¿no? Esa era la forma que entendíamos y bueno, por ahí surge ese comunicado y el acuerdo que entre las fuerzas de la oposición que conforman el salón de plenos de este ayuntamiento, pues hemos decidido trabajar en esa línea, ¿no? Entonces, bueno, ahí hoy surge pues los primeros contactos con el gobierno. Han sido 3 las formaciones políticas con las que han mantenido videoconferencias y una de ellas ha sido el Partido Socialista. ¿Y qué conclusiones ha sacado en esa videoconferencia? Bueno, las conclusiones son varias, ¿no? En primer lugar, a mí me gustaría destacar que bueno, el Partido Socialista desde hace más de un mes pues puso encima de la mesa el planteamiento para poder aunar esfuerzos y trabajar a una sola, pues que se crearan mesas de trabajo para empezar a ver cuáles eran las propuestas que se iban a poner a aplicar en este municipio a raíz de esta alarma sanitaria. Y bueno, la respuesta no vino nunca del gobierno y estábamos ahí elaborando una serie de medidas, ya no como grupo municipal, sino como partido. Creo que creemos que estamos en la obligación ante una situación de este tipo, pues ver cuáles son las
cosas que más les afectan a la ciudadanía, que más estaban afectando a medida que iban transcurriendo los días, y lo que nos llegaba y las demandas de la ciudadanía, y eso pues plasmarlo en un documento para que luego a la hora de hacer propuestas y de buscar soluciones, pues esas fueran las más reales posibles, que se ajustaran más a la realidad. Eso es lo que hemos hecho y el trabajo que hemos venido haciendo, ¿no? Pues bueno, la respuesta del gobierno nunca llegó, y hoy sí tuvo el primer contacto, y el primer contacto ha sido un poco para escucharnos y nosotros escucharles, ¿no? El Partido Socialista, pues el planteamiento con el que ha mantenido toda la videoconferencia ha sido el de escucha, y el de plantear una serie de cuestiones que a nosotros nos parecía importantes y fundamentales a la hora de plantear una serie de medidas, ¿no? En esa reunión estuvo nuestro compañero Alejandro Ramos, pues porque es nuestro secretario general y era una reunión de partido, y porque además maneja información que nos podía ser bastante útil, porque forma parte del Gobierno de Canarias, pues con una dirección general en el director general de trabajo, del área de trabajo, y bueno, uno de los temas que más ha sacudido con esta crisis sanitaria es el tema de despidos, ERTEs y demás, ¿no? Y bueno, él como director general de esa área, pues manejaba bastante información y podía ser de bastante utilidad, ¿no? Y luego, por otra parte, pues yo como portavoz del grupo municipal. Lo que hemos trasladado es cuál era nuestro planteamiento desde el momento uno, ¿no? Y nuestro planteamiento no es otro que trabajar, o sea, trabajar y estar, y apoyar en todas aquellas medidas que sean necesarias y hacerlas que sean reales y que lleguen a la población. Ese es nuestro objetivo, no tenemos otro. Desde el minuto uno dijimos que los colores políticos en estos momentos no cabían, ¿por qué no? O sea, yo creo que cualquier formación política que intente sacar rédito político en estos momentos, pues no tiene sentido y evidentemente no es un acto responsable, y nosotros no íbamos a estar en esa línea, y que ya lo habíamos puesto de manifiesto en el primer pleno vía telemática que se había celebrado. O sea, eso fue el mensaje que le trasladamos hoy al actual gobierno, y que para poder plantear una serie de medidas que nosotros no habíamos lanzado a los medios de comunicación y las vamos a lanzar porque creo que no corresponde, era primero escuchar, segundo información, manejar información que desconocemos por completo, la parte económica, o sea, no sabemos en qué situación, después de toda esta crisis, en qué situación económica está el ayuntamiento, puesto que no es la misma que hace 2 meses, ya no solo este ayuntamiento, sino a nivel estatal, a nivel regional, a nivel insular y a nivel local, pues la situación, y a nivel de Europa, o sea, a nivel general, la situación no tiene absolutamente nada que ver que hace 2 meses con la actual, y evidentemente esto iba a afectar a los presupuestos que se habían aprobado y a los ingresos que se habían establecido, que se preveían. Los ingresos evidentemente se van a ver afectados y no van a ser los mismos, con lo cual el presupuesto a nosotros nos parecía que no tenía mucho sentido mantener ese presupuesto en la situación actual. Y bueno, partiendo de ahí, haciendo un diagnóstico de la situación económica, pues nos sentamos a hablar de lo que sea, ¿no? Pero hemos insistido muchísimo que lo primero era manejar información que no manejamos. Información pues para luego seguir una hoja de ruta común y poder dar respuesta a la ciudadanía. Si no manejamos datos económicos de la situación real para poder afrontar el problema, evidentemente las medidas pueden ser fantásticas y maravillosas, pero no se van a poder llevar a cabo si no hay medios, ¿no? Entonces, ese es el primer planteamiento que hemos hecho a este gobierno, ¿no? Que queremos que se haga una mesa de trabajo y un informe económico donde se detalle cuál es la situación actual de este ayuntamiento en cuanto a gastos, en cuanto a ingresos, etcétera, etcétera. ¿Y cuál fue la recepción por parte del gobierno? Bueno, el parte del gobierno entendió pues que nuestra petición era lógica, porque si no tienes un diagnóstico de la situación, pues las medidas pueden ser válidas porque no la he diseñado. Y bueno, el compromiso por su parte ha sido el trabajar en esa línea y el crear
ese vínculo de trabajo y de información para que podamos manejar todos la misma información, o por lo menos, si no el 100%, si el 90%, y saber cuál es el estado actual para poder ver cuáles son las posibles soluciones y dónde hay que incidir y cuáles son las prioridades que hay que establecer. Pero es que la disposición por parte de las formaciones políticas de la oposición ha estado siempre, no en este tiempo de, por lo menos por parte del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Telde, no ha estado solo cuando ha estado esta crisis sanitaria del COVID-19, sino ha estado desde el inicio de esta legislatura. Por lo cual, ¿por qué no se ha diseñado o qué respuesta ha dado por parte del gobierno de esa mesa de trabajo conjuntamente cuando hay personas con disponibilidad que siempre se han ofrecido a trabajar conjuntamente con transparencia y claridad por el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de Telde, en el lugar donde esté, en la oposición y en el gobierno, pero conjuntamente? Yo creo que el ¿Ha habido siempre disponibilidad? Siempre la ha habido y siempre la habrá. Yo creo que... ¿Por qué no se ha organizado entonces este tema? Pues no lo sé. Yo creo que, mira, el Partido Socialista, donde ha estado, tanto el tiempo que estuvo gobernando en la legislatura anterior, que fue corto, como en la oposición, en la legislatura anterior y en esta también, hemos tenido las puertas abiertas a todo. O sea, hemos colaborado en todo aquello que nos han pedido ayuda y además en aquellas iniciativas que nosotros, sin pedirnos ayuda, considerábamos que teníamos que estar por responsabilidad. Entonces, nos van a encontrar siempre en esa línea, ¿no? Ya lo demostramos en el último pleno, que bueno, fueron 18 reconocimientos extrajudiciales, habían expedientes que no los veíamos y habían cosas que no entendíamos mucho, pero aún así decidimos pues votarlos todos a favor. ¿Por qué? Porque bueno, eran unos servicios que una serie de empresas habían prestado, la mayoría servicios esenciales, que estábamos en un momento bastante delicado y que las empresas tenían que cobrar esos servicios que habían realizado y que estaban realizando, que no habían dejado de realizarlo, aunque eran pagos del 2019 y algunos meses de principios del 2020, pero en su mayoría era una deuda del 2019. Entendíamos que esa deuda había que cobrarla por parte de las empresas, porque si la empresa no cobra, pues difícilmente puede mantener a sus trabajadores, ¿no? Y creo que lo fundamental, uno de los pilares ahora mismo es el intentar mantener a todos los trabajadores, ¿no? O sea, por parte de la administración, si el esfuerzo que tiene que hacer es hacer los pagos en tiempo y forma, para aquellas empresas que prestan un servicio a este municipio o a cualquier administración, pues yo creo que no era de recibo pues el mantenernos al margen. Por lo tanto, decidimos sin contactos previos con el gobierno, porque no lo tuvimos, tomamos la decisión de votar todos esos reconocimientos extrajudiciales, o sea, por responsabilidad y por compromiso con este municipio. Sí, bien, pero esos reconocimientos extrajudiciales son de contratos que están vigentes o contratos que no se han sacado, servicios que se están prestando con contratos que ya no están renovados. No, a ver, vamos a ver. Cuando dije que aún no estando de acuerdo con muchos de esos expedientes sí, que fueron al salón de pleno y de esos reconocimientos extrajudiciales, aún así decidimos votarlos a favor. Y cuando planteo el no estar de acuerdo, planteo a la situación, primero, el que se lleve a un pleno extraordinario 18 reconocimientos extrajudiciales. Ya es lo primero que pusimos de manifiesto en la Junta de Portavoces. No entendíamos que los reconocimientos extrajudiciales entraran dentro de un pleno extraordinario. Entendemos que eso debería ir en un pleno ordinario, eso por un lado. En segundo, que además son servicios que se siguen prestando, pero que están sin contrato. O sea, por lo cual, ¿dónde está la responsabilidad? Porque la responsabilidad, vamos a siempre a cargar de responsabilidad a los grupos de la oposición para que me apoye estos reconocimientos extrajudiciales de crédito por una dejación de no sacar unos pliegos de un contrato para que el funcionamiento, la maquinaria municipal o institucional siga su cauce. ¿Cuánto tiempo va a estar el ayuntamiento
llevando reconocimiento extrajudicial de crédito, de pagos a proveedores, que siempre viene con la misma cantalina, de pagos porque tienen que sus trabajadores cobrar. Sí, todo esto lo tenemos clarísimo, y la sociedad también la tiene, pero hay unos pliegos de contrato que hay que llevar, y quien lo tiene que elaborar y sacar y ponerlo en marcha y aprobarlo es el que gobierna, no es la oposición. La oposición no está para estar zarpando los muebles constantemente con el solo fin de que los trabajadores tengan que cobrar, que todo eso estamos de acuerdo que la responsabilidad pasa por ahí, pero yo creo que se está abusando de la responsabilidad de la oposición. Bueno, en este caso, evidentemente es responsabilidad del gobierno el que toda esa situación se normalice, el que todos esos contratos salgan a licitación y estén, o sea, sean contratos que están en vigor y toda esa situación se ordene. Eso es evidente, ¿no? No se hizo en la legislatura anterior, y en esta legislatura yo dudo mucho, ¿no?, que se vaya a hacer. No, ahora la culpa la va a tener el COVID. No creo que, no sí, la tiene siempre, el COVID, ni muchísimo menos, independientemente que se busquen excusas y justificaciones que no tienen mucho sentido, eso está claro, ¿no? Son reconocimientos extrajudiciales que no es lo que debería ser, o sea, vamos a ver, en cada uno de los expedientes de intervención que tiene, informes que tiene, cada uno de los expedientes tiene un informe de intervención, ¿no? Y en el informe de intervención, en todo, además es un copia y pega, un calco, acaba con la misma frase, o sea que son reconocimientos, medidas extraordinarias que no deben ser, no deben convertirse en la normalidad, sí, ¿no? Eso está en el informe de intervención, en cada uno de los expedientes de esos reconocimientos extrajudiciales, no solo de los que han ido a este pleno, sino de los que han ido de aquí para atrás, porque no deja de ser una medida extraordinaria, no se puede convertir en lo ordinario y en lo normal. Entonces, partiendo de esa base y de que pues el trabajo no se ha hecho al 100% como se debe, el Partido Socialista entendía que ahora mismo, independientemente de todas esas cuestiones, nuestro compromiso tenía que ser con esas empresas que habían prestado su servicio y con esa ciudadanía que iba a sufrir las consecuencias, pues, de despidos si esas facturas, si esas empresas no cobran en tiempo y forma, ¿no?, por ejemplo. Entonces decidimos nuestro voto a favor, pero no lo decidimos por salvar a un gobierno, por apoyar a un gobierno, no, sino por un sentido de responsabilidad. Entendíamos que no son responsables las empresas de esa situación y muchísimo menos la ciudadanía. Por eso fue nuestro voto. Nuestro voto no fue un apoyo al gobierno, para nada, fue un acto de responsabilidad y ya está. O sea, y no, lo otro no cabe. Y en este momento entendíamos que era la postura y la actitud que debíamos mantener, mira, y la que debemos seguir manteniendo. Es que hay mensajes que yo no entiendo, porque a mí me comenta y sale en rueda de prensa y comunicado cuando por parte del Ministerio de Economía y Hacienda en ese plan de ajuste hace requerimiento al Ayuntamiento de Telde por el deterioro del pago de facturas, que están al día, que los que se equivocan son los que están en Madrid, que no saben sumar, porque la deuda del ayuntamiento es menor, porque se le paga a los proveedores a los 30 días, porque esto jauja y tenemos un superávit galáctico. Pero, hombre, a los proveedores pero vamos a ver, la realidad, mire, la realidad, 30 días, si usted me está trayendo reconocimiento extrajudicial de crédito del año pasado, yo no sé si los 30 días se calcula por año, pero los años son 365 días, no son 30. No sé si alguien... Bueno, digo yo lo único que te puedo decir que habían reconocimientos extrajudiciales de servicios desde el mes de junio, si yo no recuerdo mal. No sé si habían de meses anteriores del 2019, pero de junio seguro. Junio, julio, agosto, septiembre. Pues entonces van adelantados, pues serán los pagos del 2020. Es así. De junio del 2020. Es así. Con lo cual. No, bueno, pero vuelvo e insisto. El Partido Socialista tiene claro cuál es su papel y cuál es su compromiso con esta ciudad. Y no vamos a desviar nuestra mirada hacia otro lado bajo ningún criterio. O sea, tenemos un criterio fijo y creemos que es el correcto, y en esa línea vamos a seguir trabajando.
Pero es la línea que se ha marcado el Partido Socialista. Y en este caso es la respuesta. Pero yo vuelvo, lo repito, yo creo que ya se está abusando por parte del gobierno con la responsabilidad y la línea de trabajo que marcan los grupos de la oposición, entre ellos el Partido Socialista. Evidentemente, lo que está claro es que cuando el gobierno hace algo mal o no le salen las cosas, lo que no puede hacer es creo que la ciudadanía debería reconocer si en un momento dado se planta una formación política y dice, mira, hasta aquí hemos llegado, porque estamos constantemente aprobando cosas que se tienen que llevar a cabo, que el funcionamiento es ilícito. Hay un contrato que tiene una fecha de inicio y una fecha final. Y antes de la fecha final, porque no se termina de hoy para mañana, si yo hago un contrato y sé que ese contrato son de 4 años, ya tendría que estar elaborando por prevención un año antes los pliegos para que cuando llegue ese momento salga una empresa, entre otras, o por lo menos si se renueva ese contrato, siga la maquinaria funcionando. Es así de fácil, ¿eh? Sí, es así de fácil. Es así de fácil. Y por lo menos en el sector privado se lleva así de fácil. Sí, pero bueno, vuelvo y repito que para este gobierno y ahora para el anterior es así de complicado. Ahora no sé. Pero bueno, yo no quiero ni entrar mucho más en eso, esa cuestión está ahí, el Partido Socialista lo ha planteado en varios plenos antes de esta situación, que eso no podía convertirse en norma y que bueno, que a partir creo que fue el segundo pleno, dijimos que nuestro voto iba a ser en contra. Pero bueno, ahora mismo la situación ha cambiado y por eso hemos decidido pues votar a favor de esos reconocimientos para que esas empresas cobraran. Pero fíjese por dónde, la situación que tenemos económica, la situación que ahora se le está pidiendo por parte de los ayuntamientos, que son las instituciones más cercanas a los ciudadanos, que por parte del gobierno de España le permita gastar esos superávit. Pero hemos visto como ustedes, el ayuntamiento, bueno, ustedes no, el grupo de gobierno ha diseñado un pleno telemático que cuesta dinero, que no es gratis. Anteriormente de estar usted aquí, ha estado doña Fabiola Calderín, del municipio de Valsequillo, y por parte del gobierno de Valsequillo, que van a celebrar el próximo pleno, pues ha barajado y van a celebrar el pleno donde usted quería celebrarlo en Telde, pero en este caso utilizando el teatro de Valsequillo, no el de Telde. Yo no entiendo. Bueno, ya no cuestiono ni tan siquiera la vía por la cual se puede hacer los plenos, ¿no? Porque está claro que la situación actual es distinta y que los ayuntamientos y las corporaciones locales van a tener que adaptarse a la nueva situación. Sí, posiblemente la vía pasa por recorte. Sí, pero y los recortes pasa por buscar herramientas que no suponga un gasto. Estoy totalmente de acuerdo, pero a veces hay que buscar herramientas que sí supongan gastos. ¿Por qué? Porque la vía del trabajo telemático y demás, yo creo que vamos a tener que aceptarla en un futuro, porque no sabemos en qué va a deparar toda esta situación y el país no puede parar y los municipios no se pueden paralizar, está claro. Entonces, con lo cual, igual la visión es otra y tenemos que plantearnos cuestiones que antes no nos planteamos. Y a veces es necesario invertir en cosas para poder funcionar mejor y para poder dar respuesta a la ciudadanía. Entonces, ahora mismo al Ayuntamiento de Telde lo ha cogido, al Ayuntamiento de Telde y a la mayoría del país, pero bueno, yo hablo de Telde por la cercanía, fuera de juego porque esas fuentes de comunicación y de trabajo no existían, ¿no? Pues la vía telemática, o sea, y en un estado de alarma sanitaria, pues donde el confinamiento pues se decretó, creo que fue el día 14 de marzo. Sí, y los empleados de los supermercados tenían que acudir a su puesto de trabajo. Los miembros de seguridad del Estado tenían que acudir a su puesto de trabajo. El personal sanitario tenía que acudir a su puesto de trabajo. El personal del transporte también tenía que acudir a su puesto de trabajo. El personal de parques y jardines tenía que acudir a su puesto de trabajo. Y el personal de limpieza, entre otros, tenía que acudir a su puesto de trabajo. ¿Por qué no pueden acudir los políticos a su puesto de trabajo dotándose esas medidas de seguridad? Y tiene que ser telemáticamente. Hombre, mira, yo no hablo ya de cuando yo hablo de tomar medidas y
vía telemática, no, ya no hablo de los políticos, hablo del funcionamiento y de la administración local de los trabajadores, ¿no? De aquellas áreas que no son servicios esenciales, que no fueron decretados como servicios esenciales, pero que sí tenían que continuar su trabajo para no paralizar la administración. Por los pliegos de contacto, pues, que hay que llevarlos para los plenos. Para esas personas había que darle la posibilidad del trabajo vía telemática, sí, y hay que darla en un futuro. Yo creo que es una de las cuestiones que hay que poner encima de la mesa, ¿no? Está claro que los políticos pues también tienen su trabajo y tienen su responsabilidad, y que aunque no han sido decretados en Telde, porque en el decreto que sacó este ayuntamiento, donde se determinaban los servicios esenciales, ¿no?, y los trabajadores que se iban a ver afectados, no estaba la figura del político, ¿no?, del concejal. Yo creo que debería, nosotros creemos como partido que debería haberse incluido, porque yo creo que el concejal es un servicio esencial, o sea, forma parte de ese servicio esencial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, del área de servicios sociales, por ponerte un ejemplo, porque es el área más afectada, ¿no?, a todos los niveles. Tenía que hacer un trabajo por eso, porque era un servicio esencial y porque además es el responsable de esa área. O el área yo qué sé, del tema de limpieza, de recogido de residuos sólidos, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Yo creo que ya no es porque sean servicios esenciales, sino porque son los máximos responsables de esa área, y toda la gestión depende directamente e indirectamente de ellos. Entonces, eso no se decretó, por lo menos en los decretos que nosotros manejamos no estaba, y creemos que debería haberse decretado. Pero bueno, independientemente de eso, como te decía antes, yo creo que la vía de trabajo telemático va a ser sí o sí en cualquier administración. ¿Y eso cómo se va a controlar ese trabajo telemático? No lo sé, sí yo creo que habrá que buscar fórmulas. ¿Quién me puede decir a mí cuánto del personal que trabaja en el Ayuntamiento de Telde telemáticamente en esta pandemia ha estado trabajando? ¿Quién me puede decir a mí qué desarrollo, qué se ha llevado a cabo y cómo se ha trabajado y cómo se ha desarrollado la vida laboral del Ayuntamiento? Tenemos ya todo lo atrasado, todos los expedientes al día, porque una de las excusas que siempre se han puesto por parte de los funcionarios o de la administración es que tienen que atender al público. Si lo han hecho telemáticamente y no han tenido a ese público presencialmente, mira que ha tenido jornada para poder tranquilamente, pausadamente y cuando quería desarrollar todos esos expedientes. Hombre, yo no manejo esa información porque no estoy en el gobierno, evidentemente, y además no me atrevo ni tan siquiera a hacer un juicio de valor al respecto, ¿no? Yo doy por hecho que el personal del ayuntamiento es responsable y que bueno, que todos aquellos que han tenido que trabajar mediante esa vía lo han hecho y le han dedicado horas, ¿no? No voy a ser yo quien cuestione eso, ni muchísimo menos, ¿no? Fórmulas habrá que buscar para un futuro. Yo creo que en esa línea habrá que buscar fórmulas y fórmulas de control, evidentemente, para que eso se desarrolle y se desarrolle con normalidad. ¿Cuál es? Pues bueno, habrá que sentarse, habrá que ver, igual que hay que hacer un diagnóstico de la situación económica, también hay que hacer un diagnóstico del personal y de la situación actual y de cada área, o sea, en cada área en qué situación se está, de qué material y de qué medios se dispone, y a nivel de todo el ayuntamiento. Yo creo que eso es fundamental para luego buscar medidas que sean, como dije al principio, operativas y reales y que lleguen a la población, que es lo que está demandando la gente. Porque a mí de nada me vale que salga una ayuda si luego para tramitar esa ayuda, para poderla solicitar y para que me llegue, pueden transcurrir 3, 4, 5, 6 meses. Yo creo que todas las familias necesitan comer todos los días, se levantan todos los días y realizan una actividad todos los días y tienen que cubrir unas necesidades básicas todos los días. Entonces, el que a mí me digan que la ayuda la voy a recibir dentro de 6 meses, yo en una situación de vulnerabilidad dentro de 6 meses. Exactamente, como madre de familia y demás, no me vale. O sea, y en este ayuntamiento hemos tenido mala experiencia, por lo menos los datos los hemos tenido ahí, cómo se ha tenido que devolver dinero que iba destinado a servicios sociales. Hombre, evidentemente la experiencia nos dice... De una cifra muy importante, porque no había capacidad para desarrollar
Evidentemente la experiencia nos dice, y los datos, no solo la experiencia, sino los datos que están ahí, que no nos los inventamos los que estamos en la oposición, es que la gestión en ese área ha sido de alguna manera no lo buena que debería ser. Por lo tanto, creo que es un área fundamental, que hay que buscar fórmulas para que empiece a funcionar, que la maquinaria empiece a funcionar y que la gente vea respuestas reales a las situaciones reales que tiene, más cuando con esta crisis se han agravado. Ya no solo las personas que sufrían un estado de vulnerabilidad, que tenían una situación económica dura, sino que hay muchísimas familias que más o menos podían sobrevivir y llegaban a final de mes y que se han visto afectadas, pues, y que ahora mismo que se ven en el paro, que el incremento del paro en Telde ha sido disparatado, ¿no? Y que ahora mismo entran en esa situación también, con lo cual casi duplicamos los casos. Si antes no éramos capaces de dar respuestas, por ponerte un número, a 100, pues ahora que son 200, pues evidentemente la respuesta que Dios nos coja confesado, tampoco nos va a llegar. Con lo cual, si teníamos que hacer un esfuerzo, y ya veníamos diciendo que el área de servicios sociales había que reforzarla, había que reestructurarla, pues ahora lo decimos más alto y más claro, porque la situación se ha agravado considerablemente. Y lamentablemente yo no creo que esa situación vaya a acabar en el mes de junio si logramos salir de este confinamiento y volvemos a la normalidad en el mes de junio. Para nada, yo creo que las consecuencias de esta crisis empezarán, las más fuertes, a partir de ese mes, con lo cual soluciones hay que buscar y que hay que buscarlas entre todos. Se ha hablado de una situación por parte del personal de limpieza, que reclamaban equipos de protección, que por parte de las empresas, según información que nos llegaba, no sé si usted tiene mejor información, si es cierto o no es cierto, se le habría expediente de desempleo y sueldo a estos trabajadores. ¿En qué situación está actualmente el personal de limpieza en el Ayuntamiento de Telde, de la empresa que presta servicio al Ayuntamiento de Telde? Bueno, el conocimiento que nosotros tenemos por parte de algunos trabajadores de la nueva UTE, Santana Cazorla Valoriza, que es la empresa, ¿no?, la UTE que tiene el servicio adjudicado, es que ha habido una serie de sanciones a una serie de trabajadores por una circunstancia que nosotros no entendemos. No entendemos y evidentemente no compartimos. Lo hemos puesto de manifiesto en los medios de comunicación. Es más, en uno de nuestras notas de prensa pedimos la colaboración por parte del alcalde para que mediara entre la empresa y los trabajadores para que esa situación se solventara y esa sanción quedara sin efecto. No fue así, no ha sido así, y esta vez lo hemos vuelto a poner encima de la mesa. ¿Por qué? Porque entendemos que estamos en una situación de alarma sanitaria, que los servicios esenciales se tienen que prestar con la mayor seguridad posible, que esos trabajadores que están haciendo posible que nos lleve pues desde la comida a nuestros hogares a que mantener la limpieza y la desinfección de las calles, de las entradas de los centros hospitalarios, de las farmacias, etcétera, etcétera, se hiciera correctamente, pues lo mínimo es que los trabajadores tengan las medidas de seguridad que los proteja a ellos de esos contagios, porque también tienen familias y vuelven a sus casas, ¿no? Están haciendo un trabajo y luego regresan a sus casas y tienen una familia que cuidar. Entonces, no entendíamos cómo por manifestar su malestar con la empresa, por no proporcionarle esas medidas excepcionales que además se exigían y se estipulan en un decreto, se pudiera sancionar con empleo y sueldo a un grupo de trabajadores. Entendíamos que eso no debía ser así y que eso había que corregirlo y hacerle entender a la empresa que se había excedido en la medida y que había que rectificar y dejarla sin aplicación, ¿no? Se ha vuelto a repetir, ya no solo con un grupo de trabajadores, sino con un trabajador por ir a un medio de comunicación y manifestar pues su disconformidad y reivindicar una serie de cuestiones que consideran
que son necesarias para poder trabajar, para poder realizar su trabajo eficazmente y con la mayor seguridad posible. Creo que no están pidiendo nada extraordinario ni nada que sea de locos, ni muchísimo menos, sino están pidiendo lo mínimo establecido además en un decreto, con lo cual sinceramente no entendemos y no compartimos las medidas que ha tomado la empresa, y lo hemos puesto de manifiesto y lo vamos a seguir poniendo de manifiesto, ¿no? Yo creo que el ayuntamiento, y en este caso el alcalde como máximo responsable de este ayuntamiento, y que es una empresa que está prestando un servicio y que el pago sale de la ciudadanía, que, pero yo pues, tengo como institución exigirle a esa empresa que cumpla con todos los parámetros y requisitos que tiene que llevar de prevención y riesgo laboral de esa empresa, aunque sea privada, pero es que el servicio me lo está prestando a mí. Y yo como institución tengo que velar para que se cumpla con todas las normativas vigentes. Exactamente. Franco favor que le estamos haciendo a la sociedad si permitimos que empresas que presten servicio a las administraciones no cumplan con todos los requisitos que hay que llevar. Está claro. O sea, si la administración pública no le exige unos mínimos de seguridad a las empresas que están realizando un trabajo y que se paga con dinero público en una situación normal, y más en una situación excepcional como es la que nos encontramos, pues mal vamos, ¿no? Mal vamos, pero no solo en esta administración, sino en cualquiera. O sea, lo podemos extrapolar a cualquier administración que no exija a las empresas un funcionamiento correcto y eficaz, ¿no? Efectivamente, doña Soledad, y el tiempo ya lo tenemos ya encima, no, ya estamos un poco pasados. Pero no me gustaría cerrar esta entrevista sin hacerle una pregunta. Cuando se comentó de hacer ese pleno telemático, pidieron por parte de los grupos de la oposición o poder hablar, por lo menos darle un agradecimiento a todas las personas que estaban dedicando en esas, por lo menos expresarse. ¿Lo pidieron? Se pidió, se puso de manifiesto en la Junta de Portavoces. Bien. Y lo que se comentó es que bueno, que al final se le iba a dar un tiempo. ¿Se le dio ese tiempo, doña Soledad? No, luego en el transcurso del pleno, no sé por qué, algunos portavoces sí hicieron, sí utilizaron su palabra para poder hacer, pero habían algunas formaciones, como puede ser el Partido Socialista, que como se había acordado y habíamos entendido así, ¿no? Lo habíamos dado por hecho, que al final del pleno pues íbamos a tener un pequeño espacio para agradecer a todas aquellas personas que estaban prestando un servicio y que habían estado prestando un servicio a lo largo de todo este tiempo, pues mostrar nuestro agradecimiento y nuestra solidaridad con ellos. No fue así. Y bueno, nosotros, por ejemplo, yo como portavoz del grupo aproveché en una de mis últimas intervenciones, en el último punto, pues para agradecer, ya que no... Si acordamos cómo va a funcionar el sistema, vamos a cumplir por lo menos como la regla del juego. No sé por qué se dio esa circunstancia, pero la verdad es que se dio, y que algunas formaciones políticas lo pusieron de manifiesto, entre ellas el Partido Popular y el Partido Socialista. Serán los nervios de la puesta de escena. Debe ser, que bueno, era algo nuevo, era la primera vez que se celebraba un pleno de esa manera. Y único en el mundo entero. Tenemos que pedir la disculpa por el señor ministro de Tecnología, el señor Pedro Duque, no pudo venir a cortar la cinta de la inauguración del pleno telemático de la ciudad de Telde. Próximo objetivo, lanzaderas de la NASA en Telde. Yo no sé, pero el objetivo del Partido Socialista es que se creen mesas de trabajo con todos los datos encima de la mesa para poder buscar soluciones a los problemas reales que tiene esta ciudad. Y sin trampa ni cartón. De manera consensuada y una única propuesta por todas las partes. No creo y que sin trampa ni debe cartón. haber color. Y trampa en el solitario, las mínimas. Evidentemente sin trampas y sin colores políticos. Doña Soledad Hernández, gracias por acercarnos a la actualidad de la ciudad de Telde y el trabajo que está llevando a cabo hombres y mujeres que componen el Partido Socialista en esta ciudad. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Pues cerramos esta entrevista con la concejala del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Telde, doña Soledad Hernández. Les dejamos ahora a todos ustedes con la programación de Canal 4 TV. Muchas gracias por su atención.